Ahora, ¿de qué nos sirve saber que estos dos triángulos son semejantes? Si estos triángulos son semejantes, significa que sus lados correspondientes son proporcionales. La medida de sus lados. Entonces, ¿cuáles son los pares de lados correspondientes? En este caso, AC es correspondiente con el lado ED y el lado CF es correspondiente con el lado DF y el lado AF es correspondiente con el lado EF. Entonces, si son proporcionales, significa, por ejemplo, que el lado AC va a ser igual al lado ED por un K. Y ese K corresponde a la razón de semejanza en la cual están todos los lados del triángulo. Entonces, nosotros sabemos cuál es la medida del lado AC y del lado ED. Por lo tanto, podemos calcular cuál es la razón de semejanza en la que están los lados de los triángulos. Vamos a tener que va a ser 12, va a ser igual a 4 por la razón de semejanza. Despejando así el K, vamos a obtener que este es 3, ¿cierto? Porque si multiplicamos el lado ED por 3, vamos a obtener la medida del lado AF. Y así mismo va a ocurrir con todos los lados de los triángulos. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Por ejemplo, sabemos que el lado CF va a ser igual al DF por la razón que ahora conocemos que es 3. Pero no conocemos la medida del lado CF, pero conocemos la medida del lado DF, que el enunciado nos dice que es 6 centímetros. Entonces lo que podemos hacer es escribir el segmento CF como la suma de estos dos segmentos. En este caso CF va a ser igual al segmento CD más el segmento DF, y eso va a ser 3 veces el segmento DF. Ahora, como conocemos la medida del segmento CD, lo que podemos hacer es despejar aquí la medida del segmento DF, de la siguiente manera. Entonces nos va a quedar que la medida del segmento DF es 3 centímetros. Ahora, ¿qué nos aporta estos datos que hemos ido obteniendo? Que ahora tenemos la medida de los catetos del triángulo EDF. Tenemos que D mide 4 centímetros y DF mide 3 centímetros. Entonces, además, como este triángulo es rectángulo, utilizando la terna pitagórica 4, 3, 5, sabemos que la medida de la hipotenusa del triángulo es 5 centímetros. Y encontrando así la medida del segmento EF, que era lo que nos pedían. Created using Powtoon.